Marcos capítulo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Prestemos atención. Cuando llegó la noche, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Prestemos atención. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos, estando en la barca con Jesús, desconocían quién era Jesús. Ellos permanecían con Jesús de día y de noche, de día y de noche, y recibían todas y cada una de sus enseñanzas, pero no conocían verdaderamente quién era Jesús. Lo tomaban como un simple maestro, como un instructor, como un rabino, pero no sabían realmente que Jesús era, es y será Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso estaba con ellos. Ellos no lo sabían porque todavía no lo conocían, porque todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, el cual Jesús dijo les iba a guiar hacia toda verdad y les iba a dar a conocer las palabras que enseñó Jesús y les iba a traer la revelación de las cosas que iban a acontecer en un futuro no muy lejano. Este es el Espíritu Santo, el que estaba con Jesús, el mismo Dios, el Todopoderoso. Pero prestemos atención al principio del relato. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, prestemos atención, por favor. Cuando llegó la noche, Jesús, en un momento de su trayectoria, él llegó a decir a los discípulos: viene la noche cuando nadie podrá trabajar. ¿Qué significa? ¿Qué es a lo que Jesús se refería? Viene la noche. Jesús dijo que llegará un tiempo en donde Jesús le llama la noche, donde nadie podrá trabajar. Significa que la iglesia evangélica, los creyentes en el mundo entero, atravesarán una noche tan oscura que no se podrá trabajar. No digo trabajar en lo secular, sino que trabajar ministerialmente. Ya no se podrá predicar, ya no se podrán congregar, ya no podrán ir a pedir oración al pastor, porque cada uno de nosotros debemos prepararnos para cuando comience aquella noche. La Biblia declara, Jesús lo dijo: viene la noche cuando nadie va a poder trabajar. Entre tanto que hay luz en el mundo, andad en la luz, porque luego vendrá una noche tan oscura, tan tenebrosa, tan escalofriante, que aún el más valiente se va a orinar encima. Los digo directamente para que se pueda entender, porque a veces el lenguaje del Espíritu Santo no se entiende porque el corazón muchos lo cierran. Por eso hablo directamente para que se entienda. Dice: cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Vamos a profundizar en este tema. En el libro de Apocalipsis, el mismo Jesús habla y dice:
que va a venir una noche también. Es la misma noche que Jesús habla en los evangelios. Lo que Jesús dice en los evangelios lo dice también en el libro de Apocalipsis. El Señor dice en su palabra que viene una noche. Jesús en el libro de Apocalipsis dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es la noche que Jesús le dijo a sus discípulos en los evangelios. Y en Apocalipsis Él dice la hora de prueba, la noche oscura, el comienzo del fin de todas las cosas, el comienzo de una grande y fuerte persecución contra los creyentes, contra la iglesia evangélica y contra todo aquel que profesa la fe en el Dios de la Biblia. Llegará a tal punto que las Biblias que hoy conocemos no las vamos a poder tener más en nuestras manos. Van a estar prohibidas. Van a ser para las sociedades como un arma de fuego. Y van a condenar a todo aquel que profese la fe del Dios de la Biblia. Escuchemos el relato, escuchemos lo que Jesús dice, lo que el Espíritu Santo habla hoy a la iglesia profesante de este tiempo. Lo que ha de venir es terrible. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Es tan difícil explicar lo que el Espíritu Santo me ha dado, porque el apóstol Pablo dijo: ustedes se han hecho tardos para oír. Y es difícil expresar la palabra del Espíritu Santo cuando el pueblo cierra su corazón y cierra su oído para no oír, y se hace más difícil y cada vez más difícil predicar la verdad ante un mundo que repudia la verdad, y muchos dentro de la iglesia repudian la misma verdad del Espíritu Santo. Y cuán difícil es enseñar en esta condición de tanto desacato, de tanta resistencia al Espíritu Santo, de tanta oposición al Espíritu Santo, de tanta rebeldía contra el Espíritu Santo, por cuanto no quieren escuchar la palabra del testimonio del Espíritu Santo, del Dios del cielo. Vino la noche, dice el relato, y Jesús dijo: hay que pasar del otro lado. ¿Saben lo que es pasar del otro lado? Esto no es para cualquiera. Esto es para los que están llenos del Espíritu Santo, investidos del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, que se llenan de su gracia y que son dirigidos por el Espíritu Santo, que escuchan la voz del Espíritu Santo en su corazón, guardan las palabras del Espíritu Santo y obedecen a ciegas al Espíritu Santo sin importar las consecuencias. Esto no es para cualquiera, es para aquel que oye la voz del Espíritu Santo. Pasemos al otro lado. ¿Qué hay del otro lado? ¿O qué hay en el medio del proceso para llegar al otro lado? Un mar de oscuridad, tenebroso, espantoso, una persecución como nunca antes la hubo ni jamás la volverá a haber. Lo dijo Jesús. Cuando comience la gran tribulación y piensas que nosotros vamos a escapar de la gran tribulación, no. Porque Jesús en el libro de Mateo, quiero que examines, leas, profundices en el libro de Mateo capítulo 24, ¿qué es lo que dice Jesús en cuanto a la tribulación? ¿Escaparemos de la gran tribulación en un supuesto rapto teológico de la iglesia evangélica? No. Leamos la Escritura, por favor, y no nos dejemos engañar por los falsos líderes de la iglesia evangélica, por los falsos profetas de la iglesia evangélica, por los falsos pastores de la iglesia evangélica. ¿No sabían que hay pastores que son satanistas? ¿Líderes de la iglesia que son satanistas? ¿Consejeros de la iglesia que practican la brujería? ¿No sabías que hay hechiceros dentro de la iglesia, camuflados, haciéndose pasar por hombres de Dios, cuando en sus casas hacen rituales y sacrificios satánicos, beben sangre para fortalecerse en el poder de Satanás? ¿No sabías que muchos de tus líderes son satanistas? Y tú participas de la cena del Señor con un poco de vino mezclado con sangre de animal
Y por eso la iglesia está cegada. Y por eso los satanistas están triunfando. Porque no escuchan al Espíritu Santo. La iglesia no escucha al Espíritu Santo. La iglesia está llena de satanistas y hechiceros. Y lo digo directamente, sin temor a nada. Y por eso no escuchan al Espíritu Santo, porque hechiceros, satanistas, brujos y demonios han cegado el entendimiento de los creyentes. ¿Por qué? No escuchan. No escuchan. Y no quieren escuchar. Y tampoco van a escuchar. Corazón cerrado. Hay que romperlo. ¿Cómo se rompe un corazón cerrado? Volviendo a oír la voz del Espíritu Santo, sincerándose, clamando a Dios y en arrepentimiento genuino. El relato dice que cuando Jesús fue a la barca con los discípulos, se levantó una tremenda tempestad. Esta es la revelación. Cuando venga la noche, la tempestad va a venir, la gran tribulación va a comenzar. Pero Jesús dormía. Los discípulos estaban aterrados y Jesús les recriminó, los exhortó y le dijo, ¿por qué no tienen fe? Pero Jesús dormía. Jesús dormía. Pero cuando Jesús se despertó de su sueño, cuando Jesús se despertó o lo despertaron a Jesús, porque clamaron a Jesús, lo despertaron, cuando Él se despertó, las tinieblas, la tormenta, el peligro se disipó. Cuando Jesús murió en la cruz, escuchen esto, cuando Jesús murió en la cruz hubo una gran celebridad, una gran fiesta, tanto en el mundo terrenal como en el mundo espiritual. Habían celebridades, celebraban, se gozaban, se alegraban. Hemos matado a Jesús. Decían los demonios, decía Satanás, decían los fariseos y los maestros de la ley, los religiosos y muchos que repudiaban a Jesús. Celebraban esa supuesta victoria contra Jesús. Pero al tercer día, Jesús se levantó triunfante de la tumba. Al tercer día Jesús se levantó triunfante de la muerte. Y para arruinar la fiesta de Satanás, de los demonios y de todo hombre y mujer que estaba en contra de Jesús. Quiero decir una cosa, el fin de la iglesia evangélica ha llegado. Y viene una noche. ¿Y por qué el fin de la iglesia evangélica ha llegado? ¿Porque está profetizado? Sí, está profetizado. Pero quiero decir algo más. Por cuanto han desobedecido la orden del Señor, por cuanto han amancillado y contaminado los altares delante del Señor, por cuanto no han tenido temor ni respeto al Espíritu Santo, por cuanto han hecho caso omiso a la palabra del Espíritu Santo, por cuanto han tenido la insensatez de hacer y cumplir el antojo del corazón antes que el del Espíritu Santo, el que atrevidamente hicimos cosas sin antes previamente consultar al Espíritu Santo y que nos aprobamos nosotros mismos para hacer las cosas que hicimos sin primeramente haber consultado al Espíritu Santo. Nos aprobamos nosotros mismos cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura ser un varón aprobado por Dios. Tienes que procurar ser varón aprobado por Dios, no por la sociedad, no por los hermanos de la iglesia, no por los pastores o ministros de la iglesia evangélica. No, tienes que procurar ser aprobado por Dios, por el Espíritu Santo. Tienes que pasar el proceso del Espíritu Santo y el proceso del Espíritu Santo es amargo. Tienes que atravesar el llanto y la amargura que Dios quiere llevarte para que tú puedas conocer a profundidad quién es el Espíritu Santo. Basta de aprobarnos nosotros mismos. Basta. No porque yo oro y ayuno y clamo a Dios y me congrego todos los días en la iglesia, estoy aprobado. ¿Quién te dijo que estás aprobado? Si el Espíritu Santo no te aprueba, no hay hombre en la tierra que te pueda aprobar. Ni el más excelente de los pastores, ni el Papa de la Iglesia Romana te puede aprobar si tú no pasas primero el proceso con y en Él. Espíritu Santo, tienes que estar en el desierto con Él, buscándolo a Él. Viene la noche y el pueblo evangélico no está preparado. Jesús dormía, lo despertaron.
Viene el fin de la iglesia. No solamente porque está profetizado, porque colmaron la paciencia del Espíritu Santo y del Dios del cielo. Y el Dios del cielo dijo, ¡basta! Y Dios me mostró un sueño. Cuando un automóvil impacta contra una pared y Dios me enseñó, este es el fin de la iglesia, tal como se la conoce. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Dios levantará el ministerio del Espíritu Santo en aquellos que le obedecen. Viene la noche ya está sobre todos y nadie se da cuenta, porque la noche que estamos viviendo es espiritual. El sol sigue saliendo, vemos el clarear del sol por la mañana y nos alegramos. No te alegres, porque aunque el sol cada día podamos verlo salir por la mañana, no olvides que comenzamos una noche espiritual y que el fin de la iglesia evangélica está llegando. Y que lo que viene luego es tan terrible que el más valiente va a temblar, se va a estremecer y se va a orinar encima por lo que ha de venir. Cuando venga el fin de la iglesia, cuando las autoridades gubernamentales de este mundo cierren todas las puertas de las iglesias, los satanistas, los brujos, los hechiceros, los homosexuales, las lesbianas, las feministas, van a celebrar como nunca antes. Bendito sea Dios, aleluya. Van a celebrar. El fin de la iglesia ha llegado. Hemos destruido la fe de los hombres de Dios. Estas cosas van a pasar y van a perseguir a muerte a los que tengan la fe en el Dios de la Biblia. Pero quiero decir una cosa. Mientras como los discípulos dice aquí en Marcos, capítulo 4, dice que los discípulos estaban temblorosos, espantados. Así estarán muchos creyentes por no haber escuchado al Espíritu Santo. ¡Ay, vino el Señor y nos quedamos!, van a decir. Muchos fueron en el arrebatamiento y nosotros nos quedamos. No hay arrebatamiento, hermanos. Quiero que lo entiendan. Eso va a acontecer al final. Todavía falta mucho para eso. Eso es al final. Lea capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús dice, y vendrán los ángeles del cielo y recogerán a sus escogidos de los 4 términos de la tierra. ¿Cuándo acontece eso? Al final, no antes, al final. No antes, al final. Lea la Biblia, lea la Biblia. No se deje engañar por los falsos profetas, los falsos obreros. Lea la Biblia. Mientras el mundo se va a alegrar por el desarme de la iglesia evangélica, muchos creyentes engañados temblarán en sus encierros, como los discípulos en la barca. Pero he aquí, un grupo pequeño, reducido de hombres, escuche, un grupo pequeño, reducido de hombres en todo el globo terráqueo, hombres valerosos, hombres de fe, hombres del Espíritu Santo, hombres con el Espíritu Santo, hombres llenos del Espíritu Santo, un reducido pequeño de hombres valerosos y esforzados en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo se levantarán en medio de la noche, alabanzas al Rey, se levantarán en medio de aquella noche oscura, tenebrosa y perversa y de persecución sangrienta, aleluya, contra los hijos de Dios. Ellos se levantarán, despertarán como Jesús despertó en la barca, se levantarán para arruinarles la fiesta a los satanistas, a los brujos, a los hechiceros, a las lesbianas, a los homosexuales, a las feministas y a todo aquel que aborrece el Evangelio y a todo aquel que aborrece la palabra de Dios y todo aquel que desprecia y tiene en menos la palabra de Dios. Sí, se levantarán en medio de la noche un grupo de profetas, hombres elegidos, santos, delante de Dios, y proclamarán el nombre del Señor, y dirán, he aquí, yo soy del Señor, y este es el mensaje que el Señor y el Espíritu Santo me ha dado para este pueblo, y para este tiempo, y para el tiempo que ha de venir. Y ellos hablarán la palabra, y dirán, así ha dicho el Señor, y la boca de ellos será por el Espíritu Santo usada, y el mensaje saldrá por su boca, fuego saldrá de su boca, hablarán con poder y con autoridad,
día estos hombres de Dios, valerosos hombres de Dios, aleluya, se atreverán a hacer lo que ningún pastor y ningún hombre de Dios en estos tiempos se atreve a hacer. Ellos hablarán en medio de la oscuridad, ellos hablarán en medio de la noche más tenebrosa, ellos predicarán y declararán y profetizarán la palabra del Espíritu Santo aún en la noche más oscura, y aun cuando vengan con armas los soldados y quieran ametrallar sobre ellos, la muerte huirá, aleluya, de ellos, porque no podrán morir hasta que no terminen de dar el mensaje del Espíritu Santo. Y el pueblo estará tembloroso, el pueblo estará tembloroso, pero ellos se mantendrán firmes en la fe. Esto acontecerá en los últimos días. ¿Dónde está esto en la palabra? ¿Dónde está esto en la escritura? Libro de Joel. Dice que Dios tiene un grande y poderoso ejército que se levantará en los últimos días y proclamará las virtudes de aquel que nos ha llamado por su luz y su excelencia. Este es el grupo de creyentes que se levantará en los últimos días. Lea atentamente el libro del profeta Joel y mire bien cuando dice que todos los ministros, siervos de Dios, tienen que arrepentirse. No soy yo quien está hablando, sino el Espíritu de mi Padre que está en mí. Él habla y te exhorta. El libro de Joel dice: todos los ministros de Dios, desde la entrada del templo hasta el altar, tienen que quebrantar su alma y su corazón y pedir perdón a Dios por cuanto han ofendido al Señor. Este es en el último tiempo. ¿Acaso ignoran que el libro de Joel es la revelación de Dios para el último tiempo de la iglesia? ¿No lo sabían? Busquen al Espíritu Santo, porque es el tiempo que buscar verdaderamente a Dios. Es el libro de Joel que dice que Dios levantará un ejército poderoso que visitará a su pueblo con el Espíritu Santo, y aún los niños dice que van a profetizar, van a hablar en el nombre de Dios. Los niños, vuestros hijos y vuestras hijas, dice la profecía, en el libro de Joel profetizarán. Pero antes dice que tienen que arrepentirse. Este es el mensaje que a mí me dio el Espíritu Santo. Aunque tú no lo creas, aunque tú pienses que yo hablo por mi propia cuenta, yo te digo que hablo por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice: arrepiéntete de tus pecados. Hombre de Dios, mujer de Dios, pastor, pastora, líder, a ti te hablo. Hoy es más fácil que un pecador entre en el cielo que un líder de la iglesia vaya al cielo. Es más factible que un pecador empedernido se vaya al cielo y un líder de la iglesia se vaya al infierno. Porque el pecador no conoce y hace las cosas por ignorancia. Pero cuando viene la luz sobre el pecador abre el corazón y le sirve a Dios con toda devoción. Mas nosotros que somos creyentes de hace tanto tiempo, tantos años, no obedecemos a Dios porque creemos que estamos bien delante de Dios, porque nuestras obras nos justifican ante la presencia de Dios. Y la Biblia dice que no vamos a ser justificados por ningún tipo de obra, sino solamente por la fe y por la gracia en Cristo Jesús. ¿Acaso esto es un invento mío también? ¿Por qué no me creen a mí? Créanle al Espíritu Santo. Créanle a la palabra de Dios. No me crean a mí. ¿No me quieren creer? No me crean. Crean lo que dice la Biblia. Escudriñen las Escrituras, porque la iglesia dejó de leer la Biblia. ¿Saben cuándo leen la Biblia los creyentes? Cuando van a la iglesia, cuando el pastor se para en el púlpito y predica. Y lee la Biblia y ahí leen ellos. Pero en sus casas no la leen. ¿Cómo van a estar así, tan cegados? Porque no leen, no escudriñan, no oran, no claman a Dios, no buscan del Espíritu Santo. ¿Cómo van a oír si no lo quieren escuchar? Y si cuando Dios les habla, huyen. Y cuando son confrontados con la verdad, se irritan en su corazón. Esa es la demostración de que están lejos de Dios. Arrepiéntete, pueblo, porque Dios sigue amándote. Jesús dijo en su palabra: todo aquel que venga a mí, yo no lo voy a echar fuera. Dios es misericordioso, pero Dios también es fuego consumidor. El Dios que murió en la cruz por tus pecados y por los míos es el mismo Dios que destruyó a todos los homosexuales y lesbianas en Sodoma y Gomorra. Ahora los homosexuales hacen marchas y marchas y marchas y marchas y marchas y marchas. Tienen que arrepentirse. Porque la Biblia dice que está el hombre y está la mujer. No hay un tercer sexo. No existe el tercer sexo. Por favor.
Creamos en la Biblia, creamos en la palabra de Dios antes que la Biblia sea extinguida por hombres profanos, hombres perversos, hombres satánicos, que buscan